Hola, buenas tardes desde España, buenas noches, buenos días desde los países respectivos que nos estamos conectando. Estamos hoy en esta videoconferencia desde CUP para hablar sobre cómo conectar con las audiencias a través de estrategias de valor, estrategias de contenidos. Cualquier pregunta a lo largo de la exposición me la podéis trasladar desde el chat, que lo tenéis en la aplicación de Adobe Connect, y al término de la exposición tendremos un periodo de preguntas. Bueno, ¿cómo tenemos que entender hoy en día los contenidos y las estrategias de contenido? Lo primero que tengo que recordar es que cuando hablamos de una estrategia estamos hablando de a más de un año. Y cuando hablamos de una acción de marketing de contenidos es acciones específicas en un momento dado. Pero para poder plantear una estrategia de contenidos tenemos que conocer los contenidos y sobre todo tenemos que conocer qué es lo que queremos trasladar a las audiencias. Bueno, nos vamos a ir moviendo por la presentación. Un segundo. Estos últimos años lo que estamos observando es que las personas cada vez hacen más acciones pool, es decir, son ellos los que vienen a las empresas, son ellos los que nos demandan información, educación, formación e incluso los productos. Esto es así porque nos estamos volviendo cada vez más participativos, colaborativos. El consumidor ha pasado de ser un consumidor al uso a ser un prosumer, una persona que se involucra con las acciones de la empresa y que busca alinear sus valores identitarios con los valores de la marca. Por lo tanto, el mayor potencial que nos encontramos en la actualidad en las organizaciones y más organizaciones que están en el desarrollo de una transformación digital es que lo emocional es lo nuevo racional. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hacer experiencias significativas y para generar experiencias significativas tenemos que conocer muy bien cuál es la tipología, la categoría de personas a las que queremos llegar y en la categoría de personas que nos van a buscar para encontrar pues, cierta información, cierto contenido que nosotros como marca creamos para poder apelar a esas emociones básicas que todos los seres humanos tenemos. Por lo tanto, la estrategia de agregar valor por parte de una organización hacia su audiencia parte de un modelo de negocio. Un modelo de negocio que tiene como eje central la persona. Y aquí surgen dos preguntas, es decir, ¿qué elementos son básicos para tener éxito en una estrategia de contenidos y cómo vamos a medir esos resultados? Bueno, pues para poder entrar a dar respuesta a estas preguntas tenemos que entender cuáles son las tendencias actuales que nos encontramos en el mercado. En el último informe del 2017 de Marketing Proof nos decía que el 60% de los contenidos que realizan las empresas comerciantes en su business to business es para informar sobre contenidos afines a la marca. Por otro lado, si comparamos estos datos obtenidos en el 2017 año tras año, vemos que el 34% de los vendedores sintieron que el marketing del contenido era más efectivo que el año anterior, frente al 30% del anterior, es decir, frente al 34% del 2016 frente al 30% del 2015. Esto nos está marcando una tendencia, es decir, en estos años se está produciendo un cambio cultural, un cambio en una constante que las organizaciones han empezado a atribuir a esos contenidos que nosotros demandamos como personas que buscan esa información, que buscan conocer el servicio, que buscan entender el producto que van a comprar. Por lo tanto, las audiencias están adoptando casi un enfoque de comunicación, de medio de comunicación, y las organizaciones tienen que apoyarse en esos medios propios que tenemos para poder llegar a ellos y poder darles esa información. Recordar que ahora mismo las estrategias a través de los medios de comunicación siguen un POEM, medios propios, medios ganados y medios pagados. Según también el informe de Marketing Proof, las organizaciones exitosas son aquellas que están realizando un 83% de sus estrategias en acciones en social media o un 80% en el uso de generación de contenidos a través de blogs corporativos o a través de acciones de email marketing con contenidos pedidos por parte de la audiencia o personas
que en este caso reclaman sus productos o servicios. Otra realidad que nos encontramos respecto a los contenidos es el desarrollo de contenidos virtuales o el desarrollo de acciones de gamificación que involucran de una forma lúdica también con las empresas. Por lo tanto, el desarrollo y ajuste de una estrategia es uno de los factores principales a la hora de poder desarrollar contenidos. Pero, ¿qué entendemos por contenidos? ¿Qué tipo de contenidos son los que necesitamos? Porque os he dicho medios propios, medios ganados, medios pagados. Ahí nos encontramos con blogs, con redes sociales, con acciones promocionales, con el equipo de ventas, con el tema de usabilidad, diseño web, todo lo que es la personalización a la hora de hacer acciones de email marketing. Todo eso lo tenemos que medir, tenemos que tener unos ratios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, ¿cómo vamos a llegar a poder desarrollar una estrategia de contenidos? Lo primero es entender la estrategia, es decir, no perdernos en el camino, no hacer acciones tácticas para poder salir de apuros que nos encontramos en la organización sin tener una hoja de ruta, sin tener un mapa. Por tanto, necesitamos una estrategia que tenga unos objetivos claros. También necesitamos unos formatos, es decir, una tipología de contenidos que están asociados a unos tamaños, a unas especificaciones técnicas, que es la que nos van a permitir que no solo sea una simple pieza, sino que sea un engranaje dentro de lo que es el motor que va a ser nuestra estrategia de contenidos. ¿Qué tipo de contenidos podemos tener? Pues case studies, entrevistas, checklists, análisis, es decir, hay un sinfín de contenidos que tenemos que categorizar. Por otro lado, ¿qué tipo de plataformas son las que nos encontramos en la actualidad? Bueno, pues tenemos desde la propia web corporativa, como podemos tener también plataformas específicas que creamos para generar ese contenido, redes sociales, otras páginas web asociadas a las unidades de negocio de nuestra empresa. Cuando hablamos de estrategia, hablamos por lo tanto de unos objetivos que tienen que estar vinculados a lo que queremos conseguir. Para ello tenemos que medir. Entonces hay una serie de métricas que nos van a permitir obtener esos datos. Se habla mucho y a poco que hagáis una búsqueda a través de Internet, veréis que hay incluso una tabla periódica del tipo de contenidos que podemos manejar hoy en día en nuestro ecosistema digital. ¿Y qué son los objetivos? Bueno, los objetivos son lo que nos van a marcar lo que queremos conseguir. Son objetivos de negocio que van alineados con nuestra estrategia de negocio, con la estrategia empresarial. Desde incrementar la notoriedad de marca, desde generar tráfico a la web, desde incrementar el número de likes, el obtener más retweets o generar un aumento de ventas en nuestro funnel comercial. Todo ello son objetivos que, como digo, van asociados a una serie de métricas y que necesitan, por lo tanto, de unos triggers, unos activadores. Esos activadores, bueno, pues van a venir dados por una serie de características, normalmente por el tono de la comunicación y la forma en la que desarrollamos ese contenido. Desde que sea divertido, sexy, emocionante, increíble, optimista, controvertido, pero sobre todo tenemos que trabajar un contenido único. No es copiar y pegar y por lo tanto hacer información que pueden tener en otras organizaciones, sino generar un contenido que aporte un fragmento de identidad de la organización que permita a las personas casarse con ella. El checklist, bueno, pues antes de publicar un contenido nosotros tenemos que tener, como os he dicho antes, una hoja de ruta. Esa hoja de ruta lo que nos va a marcar es aquellas acciones que nosotros tenemos que vigilar y por lo tanto ir manejando esa lista y haciendo un checklist de que efectivamente se están cumpliendo las acciones específicas para las plataformas específicas. ¿Qué tipos de contenidos podemos manejar hoy en día en las organizaciones? Bueno, hay 4 contenidos. O sea que ahora mismo os voy a hablar de 3. ¿Cuáles son estos contenidos? Bueno, pues nos encontramos con contenidos corporativos, es decir, contenidos que tienen que ver con la propia actividad de la marca, actividad de la empresa y que incluyen normalmente promociones, es decir, los contenidos corporativos suelen tener un mensaje, la gran mayoría de las veces institucional o corporativo, pero deben nutrirse de acciones promocionales para poder dar mayor valor a esa base comunicacional que busca la empresa con las audiencias. Contenidos especializados. Bueno, son contenidos temáticos. Vamos a tematizar
contenidos en los cuales podemos ser relevantes, podemos ser únicos y tener un factor diferencial frente a la competencia. En este caso lo que buscamos es proyectar una imagen de especialistas, proyectar una imagen de que la empresa elabora esos contenidos, no los subcontrata y no depende de una tercera organización. Y contenidos curados. Cuando hablamos de contenidos curados o content curator, es como en el arte, ¿no? El curador es el que da valor y significado a las obras de unos artistas. Por lo tanto, aquí lo que estamos es, desde un contenido que está generado por la marca, darle un valor por otras personas y que den mayor significado a lo que se está haciendo en la organización. ¿Qué buscamos con ello? Bueno, las bases normalmente del marketing y la publicidad son informar, formar y persuadir, pero cuando estamos trabajando acciones de contenido, lo que estamos haciendo es, por un lado, generar credibilidad, es decir, convertirnos en referentes en ese sector. Educar, ¿no? Pues porque hemos hecho un lanzamiento de producto o porque la marca es nueva, entonces necesitamos hacer hincapié en la educación. Generar tráfico, generar lo que llamamos leads válidos, leads útiles, que desde marketing pasamos a los comerciales y que por lo tanto cierran una venta. Es decir, se pasa de una información a desde una atracción, una ida, ¿no? Atención, interés, deseo y acción, para que la acción sea la compra final. Branding. En este caso lo que estamos es desarrollando o apoyando una estrategia de marca para aumentar el valor de la misma. Y ahí es donde vamos a alinear los valores identitarios de la marca con los valores identitarios de esos segmentos poblacionales a los cuales queremos llegar. Pero también tenemos otro tipo de contenido que puede propagarse a través de la red y generarse también por parte del usuario, que es lo que vamos a llamar contenido colaborativo o contenido participativo, que a medida que avancemos en la presentación os voy a ir indicando. ¿Y cómo conseguimos resultados con estos contenidos? Bueno, pues unos de los resultados que podemos buscar es de tráfico, páginas vistas, descargas de white papers, descargas de información, inbound leads que nos puedan llevar a acciones más concretas, PageRank que nos permita aumentar la visibilidad en nuestro SEO, fans, followers, menciones, comentarios, shares, suscripciones, búsquedas orgánicas, aumento de nuestra base de datos, mejorar los registros, porque tenemos que depurar la base de datos a raíz de la entrada de la penalización que tiene, por ejemplo, ahora mismo Europa con los GDPR, la Ley Orgánica de Protección de Datos de aplicación europea. En definitiva, generar unos leads cualificados, en este caso con respecto a bases de datos. Por lo tanto, esta estrategia de diseño de contenidos necesita de un diseño, necesita una metodología ágil, necesita de una metodología que tenga una cierta dosis de creatividad, porque todas las estrategias comienzan con la creatividad del estratega y es donde vamos a buscar diferenciarnos. Esto supone que tenemos que hacer una tabla de contenidos y de plataformas donde van a estar estos tipos de contenidos. Entonces, lo primero es comenzar con un brainstorming, una lluvia de ideas, sobre qué contenidos son los que buscan o demandan las personas que ya nos han comprado productos o las personas que ya interactúan con nosotros en las redes sociales. Bueno, pues esto lo podemos hacer a través de un análisis de datos que podemos solicitar y que podemos ver, pues, por ejemplo, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, de cómo son las IPs, desde dónde se conectan, cuáles son las búsquedas que realizan, qué tipos de contenidos ellos comparten, para poder diseñar esa presentación y por lo tanto difundir y publicar los contenidos que nos van a hacer ser diferenciales, ser distintos. Como os he dicho antes, tenemos 4 tipos de contenidos. Si nos centramos, por ejemplo, en los contenidos corporativos, son aquellos que hacen mención, como os he dicho antes, a la propia marca, con un tono comunicacional, con un tono institucional y que normalmente se cruzan con acciones promocionales. ¿Qué tipos principalmente de contenidos vamos a trabajar cuando dentro de nuestro calendario de acciones tenemos indicado contenido corporativo? Bueno, pues desde la propia información corporativa, desde lo que sería noticias generadas por la empresa o apariciones en medios, cobertura de eventos, retransmisiones en directo, ya sea a través del Facebook Live, de las historias que nos permite Instagram
a través de Periscope, a través de Twitter Live, información y contenidos del producto, pues, porque el producto nos lo vamos a montar nosotros o porque es un tipo de tecnología que requiere un instructivo para poder crearlo. Y branded content, trabajar el contenido de marca desde la responsabilidad social con todos nuestros stakeholders. Plataformas habituales en las cuales trabajamos el contenido corporativo en la web, en Twitter, en LinkedIn, en el canal que tenemos por parte de la organización, en nuestro propio canal de YouTube, en el canal de Slicer. Slicer es un canal que utilizamos para presentaciones o conferencias y se suele quedar ahí alojado. En el canal de Flickr en ciertos países está minimizando su uso o está bajando. Pinterest, en el caso de Europa, también está dejando de funcionar como un merchandising visual. Facebook también está dejando de funcionar correctamente. Estamos más o menos perdiendo unos 100.000 usuarios diarios. E Instagram es otra de las plataformas que también empezamos a utilizar como plataforma corporativa. Si vamos a ver el contenido, en este caso, especializado, bueno, pues como os he dicho antes, son temáticas. Son temáticas en las cuales nosotros nos queremos diferenciar y pueden ser elaboradas por parte de la empresa o por parte de empresas especializadas en esa temática en concreto. Van a ser tipos de plataformas que podemos encontrarnos a la hora de desarrollarlo, bueno, pues desde artículos más elaborados, en el cual a lo mejor hacemos menciones a un especialista, informes de uso, informes en los cuales nos asociamos con otras empresas para hablar de una casuística en concreto, casos de estudio, casos de éxito, datos y estadísticas relevantes que tienen que ver con lo que nos hace diferente frente al mercado, que pueden venir dados por institutos de investigación o por consultoras, tutoriales a la hora de elaborar, crear, hacer el producto y retransmisiones formativas de esos contenidos, en este caso tematizados. ¿Cuáles son las plataformas principales que vamos a utilizar cuando trabajamos contenidos especializados? Principalmente nos vamos a ir a generar un grupo en LinkedIn, donde nos vamos a especializar en esa temática, el canal de Slicer y vamos a generar un blog con una temática en concreto. Si nos vamos a trabajar lo que serían los contenidos curados, es decir, los de otros, pero que aportan valor a los contenidos que están generados por nosotros, bueno, pues igual que hemos estado viendo en los contenidos especializados, lo normal es que trabajemos artículos, estudios e informes, pero elaborados por otras empresas o asociados, pues por ejemplo Siemens salía con Roland Berger para analizar la transformación digital de las pymes españolas. Bueno, pues en este caso estamos hablando de un contenido curado por una consultora, pero que está auspiciado por la marca Siemens. Infografías. Estamos en un momento en el cual decodificamos más rápido lo visual que lo textual. Entonces, todo lo que sean recursos visuales permiten enriquecer, y sobre todo cuando estamos trabajando contenidos curator, contenidos curados, las infografías resuelven en un solo folio, en una sola pantalla, todos los contenidos que hemos podido ir trabajando a lo largo de un periodo de tiempo. Plataformas específicas que vamos a utilizar, Twitter y LinkedIn. Bueno, como os decía, hay 4 contenidos, aunque por ahora solo os he hablado de 3. Y muchas veces no se considera un contenido en sí mismo. ¿Por qué? Porque no es un contenido que nosotros controlemos al 100%. ¿Vale? Por eso os decía, alguna idea que podría surgir, algún tipo de contenido que vosotros os plantearais, bueno, como os lo he ido adelantando, ese contenido va a ser el contenido participativo, el contenido colaborativo, es decir, el generado por la propia dinámica de la participación que tenemos en estas plataformas. Y va a venir dado por concursos, sorteos, juegos, acciones de gamificación puntual, encuestas y preguntas, pero dentro de contenidos. Aquí estas encuestas lo que están buscando es mejorar el tipo de contenido que nosotros estamos desarrollando. Plataformas. Bueno, pues plataformas desde Facebook, YouTube, Instagram y Pinterest. Son principalmente en las que nos vamos a mover.
Y ahora bien, tenemos los contenidos. Tenemos que plantear, estamos conociendo los contenidos, pero no podemos empezar la casa por el tejado. Es decir, para fijar una estrategia de marketing de contenidos y que por lo tanto aporte valor a las personas a las que queremos llegar, tenemos que establecer unos ratios de publicación en nuestro calendario y asociarlos a unos objetivos concretos. ¿Qué ratio puede ser? Bueno, pues uno de los más comunes que utilizamos es el ratio ABC. Cada 10 contenidos, ¿cuántos de cada de estos contenidos han obtenido respuesta, han obtenido resultados favorables o tal vez han generado conversiones o han generado conversaciones interesantes entre el usuario y la marca? Entender que los contenidos se trabajan a lo largo de un año y el año tiene 52 semanas y tenemos que ajustar las publicaciones a esas dinámicas de participación que tiene el propio ecosistema digital. Vamos a tener que balancear, por lo tanto, contenido curado con contenido especializado, con contenido participativo y con contenido tematizado. Esto lo que nos hace es entender que hay una serie de frecuencias a las que tenemos que adaptarnos y que van a venir dado por el uso o costumbre que tienen los usuarios. ¿Qué tipo de dinámicas sociales podemos programar? ¿Y qué podemos hacer para mantener esa atención, ese interés y por lo tanto posible interacción entre los usuarios con nosotros como marca y que nos perciban como una marca interesada, adaptada y sobre todo que pretende dar un valor y, lo más importante, que busca conectar emocionalmente, es decir, que busca apelar a emociones que nos hacen entender y sentir de forma diferente. Por eso el contenido tiene foco en la persona. Y cuando decimos foco en la persona es porque tenemos que intentar tener un conglomerado de personas con similitudes, pero siempre pensando en un arquetipo de persona que nos permita generar ese conglomerado, ese clúster de personas. Ahora bien, hemos conocido tipo de contenido, hemos conocido tipo de plataformas que solemos utilizar para estos tipos de contenido, pero ¿cómo comenzamos la acción? Es decir, ¿cómo empieza a rular, cómo empieza a funcionar una estrategia de contenidos? Bueno, pues una acción, por ejemplo, es proporcionar información relevante. Hemos dicho que el tipo de contenido puede ser informes, infografías, links a sitios dentro de la propia página web, propios o de interés, que nosotros consideramos que aporta a la marca, y otra posible puede venir dado por la divulgación de, a lo mejor, problemas en la reputación, porque hemos tenido un ataque o porque vemos a través de nuestra escucha activa que los usuarios no están conformes con la imagen de marca o porque la imagen de marca se ha visto vulnerada. Hemos dicho que plataformas vamos a encontrar, pues Twitter, LinkedIn, blogs, pero tenemos que crear archivos. Es decir, dentro de ese ORM, dentro de esa escucha activa, dentro de nuestro management de reputación online, tenemos que decidir qué tipo de acción y qué tipo de landing o web es la que va a ser la receptora de ese tráfico. A la hora de proporcionar información relevante, una de las redes que hasta ahora mejor funcionaba era Facebook. Y ahí permitía obtener más datos de cómo estaba manejándose ese contenido por las interacciones y porque no teníamos o no tenemos la criba de caracteres que tiene, por ejemplo, Twitter. Bueno, aquí va a depender de la estrategia y va a depender del equipo de marketing a la hora de balancear entre Twitter, LinkedIn, el blog o la propia página web o una landing page específica creada para proporcionar esa información relevante. Frecuencia, que eso es lo más importante. Entre 3 y 4 veces a la semana vamos a proporcionar información relevante. Más no, porque quemamos a nuestra base de datos, quemamos a nuestra audiencia y menos no estaríamos obteniendo, por lo tanto, rentabilidad de este tipo de acción. Otra de las acciones, enseñar cómo hacer algo, un tutorial, un manual. Bueno, pues para ello podemos tener desde una infografía que es principalmente visual a un vídeo que es audiovisual o podemos utilizar también los propios soportes sociales que tenemos. Facebook, Twitter complementan muy bien el contenido que está alojado en YouTube, ese vídeo de ese tutorial, o la imagen que hemos alojado o en la infografía que hemos alojado en Pinterest como parte de nuestro merchandising visual, o que está en Flickr o que está en Instagram.
Tipo de frecuencia media que utilizamos para enseñar cómo hacer algo, entre 2 y 3 veces a la semana. Esto también va a venir condicionado por el tipo de sector y por el tipo de empresa. ¿Vale? Comenzar una conversación. No es fácil, porque necesitamos un interlocutor que esté interesado. Si no, no estaríamos hablando de una comunicación, estaríamos hablando de dar información. Para ello tenemos que pedir opiniones, tenemos que generar debates, tenemos que informar sobre algo específico que genere un interés y por lo tanto de una forma puntual y actual que tener ese reclamo. Depende por lo tanto la plataforma de cómo vamos a desarrollar esa conversación. Podemos hacerlo a través de Twitter y para ello vamos a trabajar con los hashtags. Podemos hacerlo a través de Facebook y para ello vamos a utilizar ese apoyo visual, a lo mejor de la información relevante, de un vídeo, del tutorial de cómo hacer algo. O lo podemos hacer también a través de una landing page que permita obtener un resumen de la actividad que se ha generado. Tampoco debemos descartar las newsletters o foros externos, como puede ser, por ejemplo, Foro Coches, en el cual buscar tráfico a nuestro foro y continuar la conversación. ¿Frecuencia con la que trabajamos? Bueno, salvo que haya campañas o dinámicas específicas, va a ser 1 o 2 veces a la semana que vamos a buscar comenzar conversaciones. Con respecto a generar, por ejemplo, dinámicas, bueno, esto lo vamos a hacer a través de concursos, de votaciones, a la hora de pues, mejorar el packaging o cambiar el packaging, o de dónde lanzar una performance o una promoción, o sorteos, o ciertos eventos. Vamos a buscar y pedir, en este caso, a nuestras audiencias que sean colaborativos con nosotros. Por eso vamos a generar esa dinámica. La mayoría de las veces los premios y promociones solemos utilizarlos a través de Facebook. Twitter nos permite generar ese avisador, es decir, Twitter nos permite continuar la viralización del mensaje, pero no es la plataforma adecuada para generar, en este caso, la dinámica, sino que la empezaríamos desde Facebook y nos apoyaríamos en Twitter a través de un cross-selling de audiencias. También lo podemos hacer a través de Instagram, que está funcionando muy bien y que además ya se han implementado en Estados Unidos la opción de poder controlar esta red social desde una plataforma como puede ser HotSuite, que nos permite controlar y meter los contenidos a la vez en varias plataformas. Y también lo podemos hacer a través de un desarrollo específico, de una página web específica que permita generar esta dinámica. Temporalización, frecuencia, bueno, entre 2 y 3 veces al mes. Otra acción que podemos hacer, entretener. Entretener mediante concursos, mediante juegos, con un tono, en este caso vamos a cambiar el tono, va a ser un tono mucho más distendido, mucho más cercano, que va a buscar en todo momento relajar a la audiencia para que sienta que la marca es otra persona más, es decir, está humanizando. Cuando entretenemos buscamos hacer un human to human dentro de ese contenido. La plataforma va a depender principalmente de las características de nuestros usuarios. Bueno, pues en el caso de Twitter vamos a trabajar haikus, vamos a trabajar entre 140 y 280 caracteres. Van a tener que ser textos cortos, por lo tanto van a ser textos que llamen mucho a la acción, es decir, que tengan un call to action. Y podemos también trabajarlo a través de Facebook sin ir a otro sitio, es decir, entreteniendo dentro del propio Facebook. Frecuencia, ¿qué vamos a hacer de este tipo de acciones de entretenimiento? Entre 1 o 2 veces al mes. ¿Vale? Si no, como os digo antes, no funciona. Ahora bien, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo medimos cada una de estas plataformas, este tipo de contenido y que aporte valor para que conectemos emocionalmente con nuestras audiencias? Bueno, pues métricas habituales que solemos trabajar en el caso, por ejemplo, de menciones de marca, vamos a medir y monitorizar las menciones tanto positivas como negativas como neutras para generar el mapa del viajero, el mapa del cliente. Y podemos hacerlo a través de análisis de visibilidad, análisis de competencia o análisis de reputación. ¿Cuáles son los indicadores que van asociados a este tipo de medidas? Bueno, pues cantidad, frecuencia, sentiment y concentración de audiencia. Desde
qué puntos se me están conectando más personas. Otra categoría de métrica son los rebotes. En este caso, la medición es negativa para la marca porque está midiendo la tasa de abandono, está midiendo también lo que serían problemas técnicos, problemas en los contenidos a la hora de cargar ese contenido, problemas con las imágenes o problemas de usabilidad de la web o problemas con respecto al diseño responsive de nuestra plataforma. ¿Qué indicadores nos van a dar esta información? Bueno, pues desde lo que sería el rebote en la landing page, rebote en la web desde un sitio social o rebote en el perfil social desde una publicidad externa o desde un enlace externo. A la hora de métrica centrada en la oportunidad de distinguir la posibilidad de una conversión, en este caso lo que vamos a medir o lo que vamos a buscar medir es tráfico, la afluencia de ese tráfico y dónde se realiza la conversión. Entonces el indicador va a ser el tráfico social a web, tráfico social desde otro social, es decir, el cross entre canales, el cross entre canal publicidad, el cross entre enlace publicidad o canal y el tráfico de social a un canal social de marca entre distintos perfiles. Si la métrica que buscamos es el compromiso, es el engagement, lo que tenemos que medir es las interacciones desde los sitios sociales, desde la web y desde el blog y entre estos canales. Para ellos vigilaremos el tráfico social, vigilaremos el tiempo y los contenidos que han sido leídos o compartidos en un blog, vigilaremos también el indicador de interactividad con los contenidos, el número de comentarios, las dinámicas sociales y haremos una métrica que es la tasa de linking versus sharing, es decir, las veces que ha sido compartido y las veces que ha sido guardado. Es decir, la tasa entre veces compartido, veces guardado. Si la métrica está relacionada con el incremento de la comunidad, es decir, con el número de usuarios que han empezado a seguirme, por ejemplo, en Twitter o que han empezado a seguirme en Instagram, en este caso lo que haremos es tasa de conversión en usuarios sociales desde la web y tasa de conversión en usuarios sociales desde otro sitio social. Si la métrica está relacionada con la actividad que se está realizando en la comunidad, bueno, pues en este caso lo que buscaremos es medir esa interactividad desde, perdonad que voy a ajustar bien la cámara, desde lo que es el canal social y vigilaremos en este caso el crecimiento cualitativo, es decir, las menciones positivas. Eso es lo que genera sentimiento de comunidad. Bueno, pues esto va a venir dado por el número de usuarios activos que participan, colaboran frente al total de usuarios sociales, la tasa de interactividad que cada uno de los usuarios tenéis, la tasa de concentración de interactividad y los contenidos y dinámicas más interactivos en una franja de tiempo. Otra métrica, bueno, pues van a ser las conversiones. Medición total de conversiones generadas entre suscriptores, registros, ventas, acciones promocionales, descargas y uso de contenidos o uso de las apps que ahora mismo tenemos en la gran mayoría de las empresas. Si lo que estamos buscando es medir la lealtad, ¿vale? Vamos a tener que fijarnos en lo que llamamos el indicador de fidelización social. Y esto es el alcance, el aumento de la participación y la constancia de visitas y actividad social que tenemos. Y por último, nos vamos a centrar en el virus, en la viralidad de nuestro contenido, en medir el alcance generado por los usuarios sociales, es decir, los comentarios y menciones realizados fuera del perfil sobre nuestra acción, en un perfil concreto, los contenidos compartidos fuera del sitio social en el cual se ha lanzado, el incremento cuantitativo versus cualitativo por recomendación y la tasa de viralización directa, en este caso por el Community Manager. Como veis, cada uno de los contenidos lleva asociado un tipo de medición, un indicador, es decir, un estadístico, un KPI y una frecuencia de uso. Pero, ¿cómo puedo desarrollar más este tipo de plataformas para que sean claves, con métricas principales de aquellas plataformas que sabemos que están funcionando, tanto por informes del mercado, por informes de conectividad que podemos obtener internamente? Bueno, pues
Por ejemplo, para el caso de Twitter es muy interesante analizar el posicionamiento SEO, es decir, ese cross-selling entre nuestras palabras keywords y los hashtags que estamos utilizando en Twitter. El tráfico de referencia, el que está desde el SEO, desde recomendaciones, o el número de contenidos generados por frecuencia, réplica o automatización de los mismos. Otro dato, el número de seguidores que marcan como favorito un mensaje, el número de seguidores que retuitean un mensaje o que repostean un mensaje, el número de veces que nuestro hashtag ha sido utilizado, la calidad y el número de DMs o respuestas directas que están asociadas a una campaña. En el caso de la plataforma, en el caso de Twitter, es importante un dato. Para poder conseguir ser trending topic y por lo tanto tener mayor repercusión, necesito tener a un número concreto de personas tuiteando a la vez, ¿vale? A partir de 300 personas tuiteando a la vez se puede conseguir ser trending topic, perdonad mi palabra que se me había atragantado en la lengua de trapo. Respecto a Facebook, posicionamiento SEO, que nos está llegando, tráfico de referencia, número de fans que les gustan los comentarios, número de veces que se producen esos me gusta, número de fans que están asistiendo a los eventos o a los Facebook Live que estamos generando, número de fans que etiquetan el contenido que nosotros hemos generado, número de veces que hacen clic en los enlaces, también el número de fans que generan contenido desde nuestro contenido y por lo tanto se convierten en voceros de la marca, y conversiones. En el caso de YouTube, ¿qué nos interesa? La procedencia de esas visitas, los contenidos de vídeos generados por temática y frecuencia y cómo se consumen, es decir, esa visualización y si termináis de verlos hasta el final, el número de comentarios, ¿vale? El número de veces que un vídeo se valora, el número de suscriptores a nuestro canal y esas conversiones, por lo tanto, en ventas, en leads, en personas que acceden a un evento o en tráfico que estamos migrando a la web. En el caso, por ejemplo, de los blogs, bueno, pues nos vamos a fijar en el número de contenidos generados, en el número de comentarios, en el número de suscripciones, en la valoración de aumento o no de la calidad de imagen de marca versus acciones en offline con relaciones públicas o ranking de marcas que pueden realizarse, pues, por ejemplo, a través de una consultora que puede ser Nielsen o que puede ser Kantar Media. Si lo estamos haciendo a través de email marketing, bueno, pues el crecimiento y la calidad de nuestra base de datos, el número de suscriptores que se dan de baja y cuál es el motivo, el número de usuarios versus suscriptores que cliquean los enlaces, el crecimiento orgánico que estamos teniendo de estos tipos de suscriptores, todo ello nos lo vamos a llevar a una tabla parecida a esta, donde vamos a ir comparándonos con nuestros competidores directos. Yo siempre digo que máximo 3 competidores, ¿vale? El juego de players con más de 3 hace que nos intoxiquemos dentro de la maraña de datos que tenemos que ir analizando. Entonces, en el caso de Twitter, partiremos de actuales y nuevos en cuanto a seguidores, frecuencia, contenido, pues marcaremos cuáles han sido para nuestra marca los datos obtenidos con respecto a fotos, vídeos, textos, infografías, audios, es decir, ese tipo de contenido que vamos a utilizar, el engagement en cuanto a favoritos, RTs, influencia, impresiones. En el caso, por ejemplo, de Facebook, nos iremos a personas que están hablando de ello, el engagement a través de los posts o los shares, las guardados que podemos hacer. Esto nos va a permitir tener un cuadro de mando que va a poder medir la evolución de estos indicadores, porque os recuerdo que estamos trabajando una estrategia y la estrategia es a más de un año. Si estos indicadores nos están indicando que la frecuencia de los contenidos no es la correcta o que el tipo de plataforma que estamos utilizando para mover ese contenido no es la correcta, lo vamos a poder ver reflejado si hemos constituido un cuadro de mando. Y este cuadro de mando va a ir similar a este ejemplo que os pongo. Por ejemplo, valor absoluto y el tipo de incremento por Facebook, LinkedIn y Twitter con respecto a followers o tweets. ¿Vale? Y ahí vamos viendo esos porcentajes y cómo va variando cada uno de nuestros contenidos por la frecuencia que tenemos
asociada a nuestros contenidos. Eso nos da, no os he puesto aquí el gráfico, pero nos lo tenemos que migrar a un gráfico, porque ahí realmente en los gráficos vemos ese Gantt, ese PER, ese horizonte temporal de los datos y podemos ver si hay un proceso ARMA o un proceso de una tendencia o un patrón de conducta en nuestros seguidores o en nuestros afiliados o en nuestras personas afines a la marca. En el caso de Facebook lo haríamos de forma similar y así lo haríamos con cada una de las plataformas que os estoy comentando. Vale, en resumen, debemos medir. ¿Pero qué debemos medir? Alcance. ¿Qué mide el alcance? ¿Cuántos usuarios han sido alcanzados por nuestro mensaje? Engagement. ¿Qué mide el engagement? ¿Cuántos usuarios están lo suficientemente interesados y realizan algún tipo de acción con nosotros, con la marca? Y por lo tanto destaca enfocar o no esas acciones para retener en ese canal. Eso es lo que nos posibilita y nos da la información del engagement. Influencia. Mide, por lo tanto, si las métricas de engagement son positivas, neutras o negativas. Ese sentimiento neutro lo tenemos que convertir en positivo y ese sentimiento negativo lo tenemos que convertir en positivo. ¿Para qué? Para mejorar las tomas de decisiones a la hora de actuar en consecuencia con lo que estamos movilizando en el contenido. Pero también tenemos que tener en cuenta las métricas de conocimiento y de cierto interés por la marca porque van más allá de ella. Es decir, objetivos de planificación, evaluación de mejoras de nuestro proceso. Aquí hay una calidad. En marketing trabajamos siempre mano a mano con la calidad y más porque la calidad es también una parte de nuestros contenidos. Es decir, hoy en día para poder difundir, optimizar, crear contenidos, tenemos que ser consecuentes con que el mercado nos está demandando que seamos sostenibles, que medioambientalmente seamos mucho más eficientes, eficaces, que seamos más productivos. Todo ello lleva asociado, por lo tanto, unos procesos, un blueprint de calidad. Y se va a evaluar esa mejora del proceso. Cada uno entre 1 y 3 meses. ¿Vale? Hay empresas que en función del volumen lo pueden hacer de forma mensual y hay otras que el volumen no lo pueden hacer de forma mensual y lo tienen que hacer trimestral. Y con respecto a los objetivos y la planificación, yo suelo partir el año, entre 6 y 12 meses. ¿Vale? Es decir, a los 6 meses estamos viendo si está funcionando un contenido a partir de un mes y medio, 2 meses, estamos viendo cómo está siendo su recorrido. Anteriormente las métricas sí son significativas, pero no nos están aportando un valor realmente con respecto a si se ha generado ventas, si se ha generado lead o si se han generado conversiones directas o indirectas desde los contenidos. ¿Qué objetivos estratégicos suelen estar asociados a una estrategia de contenidos? Bueno, pues desde impactar, investigar, ahorrar, vender o servir. ¿Vale? Como veis, son verbos que lo que buscan es construir o extender la presencia de marca, indagar sobre necesidades, verdades no relevadas por vosotros, optimizar campañas, hasta realizar captaciones o ventas directas. ¿Vale? Pero siempre buscando contactos cualificados dentro de unos objetivos de negocio que lleven asociados unos objetivos específicos. Si yo quiero impactar, tengo que optimizar visibilidad. Si yo quiero impactar, tengo que generar tráfico. Si yo quiero impactar, tengo que mejorar la relación con la geolocalización. Estamos en movilidad. Si yo quiero investigar, necesito tener contacto con los influencers, necesito conocer los perfiles de los usuarios y sus comportamientos, necesito testar nuevas ideas de producto. Por lo tanto, mis objetivos antes de comenzar una investigación va a venir dado por optimizar y obtener identificación de cada uno de mis usuarios. Si yo lo que quiero es ahorrar, es decir, mejorar mi ROI, mejorar mi PEP, bueno, pues va a venir dado por los trámites y gestión, los procesos, la automatización, el cross-selling. Si lo que quiero es generar ventas, pues cómo es la rotación, cómo es el cross-promotion a través de otras redes sociales, cómo es el tráfico online versus offline, online, online, offline, online. Y si yo quiero servir, cómo está siendo la canalización de ese servicio, a través de la reacción y a través de lo que serían las posibles alternancias con otros profesionales que capaciten, por lo tanto, a mis clientes en ese viaje. El truco, y esto queda entre nosotros, el truco está en asociar
un objetivo de impacto a uno de los otros objetivos. Es decir, no a más de uno, ¿vale? Aunque podamos crear esas conexiones de objetivos en el tiempo. Vamos a intentar en todo momento no perder a personas que ya están afines a nosotros. Para impactar y para investigar a seguidores hay que intentar relacionarnos con ellos en todo momento. ¿Qué dos enfoques principales podemos tener para que este truco que os acabo de decir funcione? Bueno, pues hay dos enfoques. Uno de ellos es el enfoque que llamamos de conversión web landing, que es generar tráfico a estos soportes desde los canales sociales generando conversiones, y otro es el enfoque de conversión social, que es la captación de tráfico hacia las redes sociales y que produzca, por lo tanto, conversiones, en este caso de nuestro CRM a un CRM social, y por lo tanto obtener más información emocional y no tanto racional de vuestras pautas. Hagamos, por lo tanto, la tabla. ¿Cómo sería esta tabla? Bueno, pues monitorización inicial. Antes de comenzar una estrategia de contenidos, monitorizo. Defino objeto, objetivos y alcance. Defino la competencia. Fijo la reputación que tengo y a dónde quiero llegar. Fijo las conversiones y actividades actuales. Analizo la demanda. Analizo las tendencias para saber qué tipo de herramientas específicas, qué tipo de recursos y qué tipo de calidad de información es la que tengo que generar en función del objetivo y del alcance que quiero tener. También monitorizo los resultados a través de un plan eficaz de social media management con mi community manager, que me permita mejorar mi toma de decisiones. Para ello, tengo que conocer la marca, hemos dicho. Pues tendré que buscar cuál es el alcance máximo de mi target. ¿Cómo puedo cubrir los posibles canales de acceso a la marca? ¿Cómo son esas relaciones entre el SEO en online y en mobile? ¿Cuáles son las keywords? ¿Cuáles son las palabras claves que me generan esa actividad? ¿Cómo dinamizarlo a través de el engagement? ¿Cómo generar esa atención de experiencias significativas con la marca a través de votaciones, concursos y acciones de juegos? Bueno, pues las métricas que las hemos visto antes, en este caso para monitorización, calidad de informe. Con respecto al conocimiento de la marca, número de usuarios globales. Con respecto a conocimiento de la marca versus SEO global, posicionamiento en buscadores. Con respecto a las dinámicas sociales y experienciales con la marca en esa relación de usuarios, pues tasa de interactividad, participación, viralización, interacción y soluciones. Si lo que estamos haciendo es una optimización de costes versus campaña, SEO y generación de tráfico, y dinamización de esa experiencia de marca. Si lo que estamos haciendo es generar leads, interactividad y participación. Si lo que estamos haciendo es, por ejemplo, creación de una actividad soporte, bueno, pues tráfico de campaña, conversiones y mi revenue. Y antes de terminar, sé que he ido rápido, sé que son muchos conceptos, os lo compartiré a través de coordinación académica, pero recordar que hoy en día compramos fragmentos de identidad. Una estrategia muy buena de marketing de contenidos es la que hizo GoPro. GoPro es una empresa que vende tipos de cámara de vídeo digital y que está principalmente ideada para ser sujetada en un casco o en un arnés. Bueno, ya tiene un factor diferencial. ¿Dónde radica el éxito de su estrategia de contenidos? Bueno, pues en mostrar espectaculares resultados que se pueden conseguir con los dispositivos y en vincular a sus audiencias a que compartan sus experiencias a través del uso de sus cascos. Esto generó un impacto enorme y un engagement que es el que están ahora mismo manteniendo para no perder esa notoriedad y aprovechar, por lo tanto, la importancia que nos ha dado, en este caso, los contenidos participativos, los contenidos tematizados por cada uno de los sectores en los que podemos utilizar el GoPro y también por los contenidos de marca. No olvidéis que compramos fragmentos de identidad que generen, por lo tanto, experiencias memorables. ¿Os animáis a generar contenidos? Bueno, vamos a
Voy a analizar ahora los chats que habéis ido subiendo. Si me permitís, voy a beber un poquito de agua. Y voy viendo las preguntas que me habíais trasladado. Bueno, buenas tardes a todos los que os habéis conectado desde países al otro lado del charco. Buenas tardes a gente de Perú, de Honduras, de Costa Rica, de México. Sé que ahí tenemos otro horario. Vale. Algunos veo que habéis tenido problemas con la conexión. Siempre es mejor que os conectéis a través de Chrome, ¿vale? Si fallan las conexiones suelen normalmente venir dado por inclemencias meteorológicas o por problemas en lo que es la descarga. Y cuando estamos hablando de la descarga del vídeo es porque vuestra conexión allí no es buena, es decir, no estáis trabajando con 3G o 4G para poder escuchar a la vez que estáis viendo el vídeo. Entonces mi consejo para próximas conferencias es que quitéis la imagen y escuchéis, o quitéis el audio y vayáis viendo la transparencia. Recordad además que estas conferencias se suelen grabar y que se comparten por parte del departamento académico. Bueno, Vladimir, lo he ido contestando a lo largo de la exposición. La frecuencia va a venir dada por el tipo de contenido que vamos a trabajar y por el tipo de plataforma en la cual vamos a alojar el contenido. Los horarios también. Los horarios tenemos, vamos a decir que hay un core target de horarios que en función de lo que es la propia red social nos va a marcar, bueno, pues la frecuencia a la hora de publicar, por ejemplo, en Instagram es interesante los domingos. Los domingos son un día de descanso, de relax y soléis conectaros mucho a Instagram. Funciona muy bien desde las 12 a las 1:30, 2, y luego a partir de las 6 de la tarde, después de la hora de la siesta, que la siesta es común en casi todos los países. Con respecto a lo que trasladas, Luis, a ver, no entiendo. ¿Trabajas en una empresa agrícola? Vale. Yo me iría a hacer un evento. Hacer un evento. Primero, formarles. Es decir, si tú lo que quieres es que sean afines a la marca, ¿por qué no invertir en formación interna que se alinee con la marca y que conozca la transformación digital que está realizando la enseña, la organización? Si son usuarios poco habituados a las redes sociales y a los contenidos digitales, es que no los consumen. Y si no los consumen, a lo mejor su círculo más inmediato tampoco. Por lo tanto, yo primero haría una encuesta de por qué no están utilizando los contenidos, o por qué no comparten los contenidos, o por qué no están alineados con los contenidos, para conocer también cuál es la idiosincrasia de cada uno de tus trabajadores. Por lo tanto, antes de comenzar cualquier estrategia de contenidos, que es lo que les decía al principio, tengo que hacer una lluvia de ideas y fijarme muy claro cuáles son mis objetivos. En este caso, yo no podré tener un objetivo de mejora de engagement con mi personal si no conozco el tipo de plataformas a las que ellos se conectan. Buenas tardes también a Colombia. Aquí tengo mi taza colombiana. Vale. David, no, David, Pinterest ha estado funcionando muy bien en Europa y ha sido nuestra herramienta de merchandising visual, de apoyo a lo que sería el marketing en el punto de venta, permitiendo ser casi como un escaparate.
pero en Europa está minimizándose su uso a favor de Instagram. Depende de los países. Yo las tengo todas y analizo todas y en función del tipo de empresa, tipo de sector, recomiendo una u otra. Pero yo avanzo. Pinterest está perdiendo usuarios, igual que nos está perdiendo Facebook. A la hora de profundizar más, pues es que tendrías que hacerte una especialización, tendrías que hacerte otro máster especializado, en este caso en social media y en contenido. Esta conferencia está enmarcada dentro de lo que son los fundamentos de marketing y cómo las estrategias de marketing de contenido están dentro de lo que sería una estrategia de marketing integral, pero no es un máster, o yo por lo menos no he dado esta conferencia buscando que seáis especialistas en social media o en community manager, porque no es las asignaturas que yo imparto. Sí, los WhatsApp funcionan muy bien. De hecho, WhatsApp es otro de los canales, o WeChat, en el caso, por ejemplo, de China, es otro de las plataformas que utilizamos. Y cada vez más empresas, si os fijáis en el look and feel de una web, en el frame superior suelen ya tener el WhatsApp de la organización. Sí, y a través de WhatsApp se pueden generar grupos. Funciona muy bien tanto a nivel interno con las empresas como con las externas. Pero también aquí hay una controversia. Y en el caso de Europa, Francia es uno de los primeros países que ha creado un decreto ley que es la desconexión digital. Es decir, el trabajador fuera de su horario de trabajo no tiene por qué responder ni estar conectado a grupos de WhatsApp. Entonces, tienes que saber entender también esto y que las personas no estamos las 24 horas del día, las 7 horas de la semana, como si fuéramos un 7-Eleven. En esta conferencia lo que yo buscaba en todo momento es que entendierais y discernierais entre las diferentes tipologías de contenidos, las diferentes plataformas con las que se trabajan estos contenidos y sobre todo las métricas para poder balancear muy bien lo emocional y lo racional. Y más en una época, en una era donde el marketing cada vez es más emocional y experiencial. Vale, ¿qué opino del exceso de información? Pues que es intoxicable, que se genera una intoxicación. Por eso hay que entender muy bien la frecuencia y eso parte de conocer muy bien los comportamientos y las pautas comportamentales de tus usuarios. Bueno, el posicionamiento de una página viene dado por posicionamiento tanto de una estrategia SEM en Google, por ejemplo, que es una estrategia de marketing teniendo en cuenta el buscador, o un SEO a través de keywords. En este caso, si balanceamos bien estrategia SEM con estrategia SEO, puedo mejorar mi posicionamiento orgánico, que va a permitir que, por lo tanto, mejore la visualización de mis perfiles en redes sociales y se puede incrementar el número de usuarios. Pero si yo no tengo presencia digital y no he desarrollado mi arquitectura de mi ecosistema digital, no voy a mejorar nunca el posicionamiento de mi página. Estoy viendo que estáis escribiendo. Es la última pregunta que vamos a realizar. Para lograr emotividad en la información, ¿el storytelling juega entonces un papel muy importante? Sí, efectivamente. El storytelling juega un papel importantísimo. Aunque a mí me gusta más llamar story making. Es decir, el story making es cuando co-creamos ese contenido, esa narrativa transmedia con vosotros, con las audiencias. El copywriting. Bueno, el copywriting es el desarrollo de los verbos, del verbatim. El verbatim asociado a la reason why por la cual vamos a hacer una acción. A la hora de tener personal trabajando en el desarrollo de contenidos, sí que os puedo decir que cada vez hay más filólogos hispánicos,
que conocen, filólogos o historiadores que conocen muy bien cómo escribir y que por lo tanto conocen las reglas mnemotécnicas de las escrituras, porque no hay nada peor, no hay nada peor que una marca tenga faltas de ortografía. ¿Tiene relación? Sí, tiene relación. Muchos copies terminan siendo storytellers, se convierten en storytellers, en generadores de historias que involucran y sobre todo generan afinidad y que permiten que compréis esos elementos de identidad. Bueno, ha sido un placer teneros hoy al otro lado de la pantalla. Espero que os haya parecido entretenida y sobre todo que hayáis aprendido con respecto a la importancia de entender las plataformas, entender los contenidos, entender la tipología de contenidos y que todo se mide. Medimos emociones, pero también medimos pautas comportamentales. Es decir, lo emocional es lo nuevo racional o lo racional deja de ser racional para convertirse en emocional. Sí, pero siempre midiéndose. Ha sido un placer. Nos vemos en otra conferencia.